Muy buenos días, el tema de hoy es eficacia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versos 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le pidió el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y que ha librado de la mano de Herodes, y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Eficacia. Encontramos la eficacia en la oración. A veces desistimos de la oración, a veces nos cansamos porque no vemos la respuesta del Señor, pero acá encontramos la respuesta más clara y concisa de lo que el Señor está haciendo a través de la oración. No debemos desistir de la oración, debemos, por el contrario, persistir en la oración, ya que el mejor ejemplo usted y yo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y lo encontramos en Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y es porque usted y yo necesitamos orar con esa intensidad como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ya que Él estaba en agonía. Démonos de cuenta que no estaba pasando una situación fácil. Hay veces nos cansamos en una oración, y en una oración vana que muchas veces no dura ni 5 minutos, pero como vemos que el Señor mismo oraba más intensamente. Y en este tiempo debemos entrar en esa oración con intensidad. En otras palabras, la oración que toca a Dios es la que se expresa en el anhelo sincero del alma, extendiéndose hacia Dios intensamente y en agonía. Entrar en ese clamor, en esa intercesión delante del Señor y no desfallecer. Por el contrario, aunque no veamos respuesta, es cuando más debemos doblar la oración, clamarle al Señor. Y si usted y yo le pedimos que otra persona que nos colabore y nos ayude en clamarle y pedirle al Señor por la situación que se esté viviendo, se esté pasando, como dice la palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor está ahí. Así como lo hicieron con Pedro. Se reunieron varios de la iglesia a clamar y a pedirle al Señor para que lo dejaran libre de la cárcel y lo pudieran sacar, porque Herodes los había metido en la cárcel, precisamente había matado anteriormente a Jacobo, y como él quería demostrarle al pueblo judío que él era quien mandaba. Pero como el pueblo estaba clamándole y pidiéndole al Señor, es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. ¿Qué va a suceder si oramos sin cesar y con intensidad? Ya que en Hechos encontramos una preciosa ilustración, ya que aquí encontramos que el apóstol Pedro había sido puesto en la cárcel por orden del rey Herodes, y vemos también que ante tal necesidad la iglesia no se quedó con los brazos cruzados, ni apeló a algún recurso terrenal que tuviera, sino al único y más importante, el mejor recurso: la oración, el clamor, la intercesión. No sé qué situación esté viviendo usted, su entorno, su familia, pero creo que le falta orar más intensamente. No una oración vana, no una oración de 5 minutos, sino una oración con clamor. Y si viene con lágrimas, mucho mejor, porque el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota en la cruz del Calvario, y su oración era más intensamente, o sea, se intensificó mucho más, y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Mientras ellos oraban, el relato histórico nos dice que a partir de ese momento empezaron el ángel de Dios a obrar, porque se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro fue librado y salió ileso de aquella cárcel. Aunque Pedro no lo comprendió por el momento lo que estaba pasando, hasta que volviendo en sí dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que Dios ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes». Dios obró de tal manera que cuando los que estaban orando vieron a Pedro de pie ante ellos, se quedaron atónitos. ¿Cómo quiere el Señor obrar en su vida y en mi vida? Quiere dejarnos sorprendidos por a raíz de ese clamor, de esa intercesión intensa. Orar más intensamente y no desfallecer a tiempo y a destiempo, así como lo hacía Daniel. Daniel oraba 3 veces al día.
¿Por qué no hacemos esa oración, un clamor delante del Señor? En vez de quejarnos, entrar en un tiempo de clamor delante del Señor y orar y pedirle al Señor por el propósito o por lo que estamos pidiendo o estamos viviendo, por esa circunstancia, situación, y el Señor mismo nos dará la victoria, ya que en este relato puede repetirse en nuestras situaciones, y es que usted y yo debemos tomar en serio la oración. No sé si de pronto tenga también alguien metido en la cárcel, pero de pronto también alguien no en una cárcel física, pero es una cárcel espiritual, en sus pensamientos, de pronto en el vicio, de pronto en la drogadicción, de pronto en el alcoholismo, de pronto la angustia, la zozobra, la incertidumbre. No sé qué situación está pasando usted o algún familiar suyo, pero esta palabra es para usted. Esta palabra tiene respuesta, que el Señor quiere que usted, su oración sea eficaz. Pero es una oración con eficacia, pero con perseverancia delante del Señor. Un día mientras todos oraban, el Señor quiere que usted y yo lo hagamos, porque así como hicieron ellos, que empezaron a reclamarle al Señor, el Señor obró de una manera sobrenatural. Ya que si queremos un verdadero crecimiento y grandes cambios en nuestra vida espiritual, debemos entrar en ese tiempo de clamor y oración. Como lo dice la palabra, que debemos orar sin cesar, sin desmayar, sin desanimarnos. Por el contrario, es tomar en serio el llamado de Dios a la oración, y a la cual demanda una entrega a Dios. Esto implica que usted y yo debemos perseverar con constancia y persistencia a diario, y lo cual tenemos que tener un sacrificio, porque no es fácil ser hombres y mujeres de oración, ya que el Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, ya que Él no puede ser el segundo lugar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo Jesús en Lucas 9:23. Debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? A nuestros pensamientos, a nuestras luchas, a nuestras debilidades, a nuestras fortalezas. Muchas veces a nuestro yo pienso, a nuestro yo quiero, a nuestro yo no deseo, pero es que no tengo ganas, pero que no tengo ánimos, pero es que me estoy desanimado, no veo respuestas. Por el contrario, debemos intensificar aún mucho más la oración. Debemos tener disciplina. ¿Y qué es? Fijar un tiempo en el transcurso del día para la oración y cumplir con toda fidelidad, tanto los momentos de devoción como las noches y cultos, ya sea en tiempo de culto, que usted mismo se meta delante del Señor y le clame. Métase en alabanza, métase en adoración, métase en la palabra, clame y pídale al Señor la promesa que le ha dado para usted. Tenemos que tener valor. Como dice en la palabra, en la oración se manifiesta hasta que el punto se tiene el valor de creer que Dios es verdaderamente nuestro Padre. Así lo dijo Emilio Brunner, que usted y yo debemos perseverar aún mucho más en la oración. El tiempo, vuelve a decir Brunner, para orar, como toda obra que se realiza a conciencia, se necesita tiempo. Y el tiempo es el que usted y yo dedicamos delante del Señor. Pero es tener un tiempo de calidad delante del Señor, en ese clamor y en esa intercesión. La eficacia está en que usted y yo perseveremos en la oración, que no desmayemos, aunque no veamos respuesta. El Señor está atento a su clamor y al mío, pero Él quiere ver la eficacia en su oración y en la mía. No que desmayemos, no que hagamos una oración vana o una oración repetitiva o una oración que pronto creemos que con orar 5 minutos ya el Señor nos va a responder. Démonos de cuenta que estas personas de la iglesia clamaban, oraban en todo momento, en todo lugar, para ver la respuesta del Señor, y cómo el Señor envió su ángel para que Pedro fuera libertado de la cárcel. La oración es un mandato de Dios, no algo opcional. Quiera el Señor ayudarnos para que sea una de nuestras prioridades diarias. El tiempo que usted y yo debemos hacerlo, debemos tener ese tiempo de calidad delante del Señor. Un tiempo en el cual usted y yo realmente derramemos nuestro corazón delante del Señor y podamos encontrar la respuesta del Señor ahí en donde usted y yo clamamos y le pedimos. Porque cuando oramos con espíritu sin cesar, en Tesalonicenses 5:17 dice sin cesar. Se puede traducir encarecidamente o intensamente, pero estas palabras escasamente expresan todo el significado del término sin cesar. Este término representa al alma con un deseo ardiente e intenso, y esa es la idea del original, que usted y yo seamos intensos en la oración, intensos en el clamor, intensos en la petición delante del Señor, sin dejar de clamar esa eficacia en la oración. Le oro y le pido al Señor que la oración suya, la oración mía, sea en eficacia, con esa persistencia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.